Hola, estás en Historias al lado, todos los días se publican vídeos nuevos, suscríbete. Wendy, una hermosa enfermera con un nombre poco elegante, volvía del trabajo en autobús de mal humor. Hoy había recibido otra reprimenda de su jefe, el jefe del Departamento de Medicina General de William. ¿Cuál es el problema?, dirían muchos, y tendrían razón. Pero el caso es que la chica no se lo merecía. Ella, como Cenicienta en la película, es digna de elogio hoy 333 veces, pero nadie lo ha mencionado nunca. Sí, a veces la vida era injusta, y la suerte de Wendy dejaba mucho que desear. No tenía lo que ahora se muestra abundantemente en televisión, una vida hermosa y rica y un trabajo bien pagado. Vivía con su pequeño sueldo y su madre en un apartamento asesinado con una cocina de 3,5 metros. Algunos dirían que simplemente no podía ser, pero una cocina así existía. Y no en mis pesadillas, sino en la realidad. Hace años, mi padre, que era artesano en Wendy's, hizo una mesa plegable en la cocina, como en un vagón, una mesa normal no se podía poner. Además, ahuecó un nicho en la pared. Allí poníamos los productos perecederos en invierno para ahorrar en la nevera. Papá hizo lo que pudo. Pero, como suele decirse, no pudo resistirse al sistema, lo despidieron. Tuve que aceptar un trabajo por turnos y no sirvió de nada. Wendy no quería pensar en nada triste. Pensar en su madre tampoco le producía mucha alegría. Nancy era una madre corriente, no la dueña de una empresa, y no era precisamente una alumna estrella, profesora de literatura en el instituto. Era inteligente, leía muchos libros, hablaba y escribía a la perfección. Había acostumbrado a Wendy a ello, en su casa nunca se hablaba correctamente ninguna jerga. Y también una belleza, pero de las de antes, se agobió con sus traviesos hijos y enfermó. Los niños de hoy son muy diferentes de los de la generación anterior. Antes, los profesores eran respetados en la escuela y considerados una autoridad incuestionable. Y ahora, ¿qué clase de autoridad eres tú, si tienes unos zapatos unas cuantas veces más baratos que la primera belleza de la clase? Pero aún era posible sobrevivir. Lo molesto eran los numerosos conflictos y la desfachatez de los niños. Y, según Internet, un profesor podía recibir fácilmente una paliza si a algún niño no le gustaban sus exigencias. Nancy no creía en Internet y lo consideraba un basurero universal hasta que atropellaron a un profesor. No, afortunadamente no fue mi madre, pero delante de sus ojos golpearon a un colega, un profesor mayor e inteligente, el profesor de física John. Y se quedó allí con las manos abajo. Al fin y al cabo, podrían haberle demandado por rendirse ante el insolente hijo de un ricachón local. Mamá se apresuró a defenderlo, pero también la alcanzó a ella. Como resultado, salió volando hacia un lado y se cayó. Se silenció, no podía ser de otro modo, el dinero lo gobernaba todo. Y este incidente no fue una excepción. Sí, habían sobornado al director, y no a cualquiera. Nancy apenas resultó herida, ni siquiera un moratón. Pero después de este incidente, se vio sometida a un estrés constante, todas sus ideas sobre la justicia se hicieron añicos. Además, su madre empezó a tener miedo de ir a clase. La enfermera Wendy se dio cuenta de que esa era la razón. Incluso se lo imaginó con todo detalle. La tensión nerviosa constante perturbaba la transmisión de señales en la sinapsis del cerebro, desde los axones hasta las dendritas. Sí, Wendy era una chica muy lista. Ni la persuasión ni la exhortación sirvieron de nada. Wendy incluso invitó a casa a un psiquiatra para que la ayudara. El psiquiatra se llevó descaradamente una cuarta parte del sueldo de Wendy por la visita, pero no ayudó. Dijo que solo podía embotar el punto focal de su cerebro y recetarle sedantes. Pero eso no serviría de nada, a mamá le esperaba la adicción o convertirse en un vegetal. Y no sería posible eliminar el foco por completo. Es decir, será posible eliminar la dirección del foco, mamá dejará de tener miedo de ir a trabajar y empezará a tener miedo de otra cosa, por ejemplo, de bañarse o de cocinar. La chica no se conformaba con esto,
todas las perspectivas estaban podridas. Intentaba sinceramente entrar en las explicaciones de los esculaptos, como podía ser. ¿Y nuevas direcciones en el tratamiento del estrés y las fobias? La psiquiatría no se queda quieta. Pero el psiquiatra aconsejó no leer tonterías de internet y cogió los billetes, partió en dirección desconocida, dejando tras de sí un sentimiento de frustración y un rastro de perfume caro. El estrés constante fue un desencadenante y le provocó diabetes de tipo 2. De repente, mi madre se rindió, perdió peso, se puso demacrada, pensaba todo el tiempo en sus pensamientos infelices y dejó de cuidar de Wendy. Además, empezó a saltar el azúcar. Y todo el mundo sabe a lo que puede conducir eso. Pronto, debido a sus frecuentes ausencias, le pidieron a mi madre que dejara la escuela. Nadie quería una profesora que estuviera siempre enferma. Y no una muy adecuada. Así que se marchó orgullosa. Nancy toleraba esas cosas. Y John se quedó, incluso eso le pareció una injusticia flagrante. Pero la explicación era sencilla, él no era tan orgulloso como su madre. Además, éramos 7. No había trabajo. Como en el anuncio, no y no se sabe. Solo en la televisión y en los anuncios todo el mundo encuentra un trabajo decente. Pero, de hecho, a las mujeres de más de 50 años ni siquiera las llevan a limpiar porches, todos los trabajos los ocupan residentes ingeniosos de las antiguas repúblicas soviéticas. Es demasiado tarde para ser mensajera. También lo es para repartidora de pizzas. Y la bolsa no se puede levantar. Y para sentarse en la caja registradora vergüenza. Por cierto, las mismas mujeres ingeniosas del extranjero cercano también estaban sentados en la caja registradora en las tiendas cercanas. Como opción, se podían dar clases presenciales y en línea. Pero, al parecer, mi madre decidió renunciar a su glorioso pasado pedagógico. Aunque, desde luego, no le dio por el ordenador. Wendy regateó y cedió, dando a mamá la libertad de elegir, aunque no era mucho. Y mamá se sentó en casa, o, más correctamente, se tumbó. Por supuesto, siempre había algo de comida, y también se limpiaba. Pero había un inquietante sello de hastío y desesperanza en todo, como se dice ahora, y ella no quería volver a casa. Así que ahora Wendy hacía el viaje más largo en autobús, a pesar de que estaba fuera de servicio por la noche. Así que vivía con el sueldo de una enfermera. Había suficiente para comida y algo de ropa de la tienda de segunda mano, pero hasta ahí llegaba. Además, incluso allí los precios se disparaban, el ansiado capitalismo estaba en la garganta de todos. La madre de Nancy tenía que recibir tratamiento. La medicina se había optimizado y el tratamiento gratuito se había vuelto bastante problemático. Además, era necesario seguir una dieta. La dieta tenía que ser nutritiva y de buena calidad, con muchas verduras y una cantidad reducida de carbohidratos. Y era sencillamente inaceptable alimentar a una persona solo con col barata. Y si antes era posible salir a comer pasta, ahora simplemente no funcionaba. Wendy se esforzó y empezó a hacer trabajo extra, correr por las tardes con inyecciones en casas cercanas. Pero pronto se dio cuenta de que este modo de vida la llevaría poco a poco al mismo tipo de estrés que el de su madre. En resumen, las cosas estaban peor que nunca. Además, el director del hospital donde trabajaba la chica le había echado el ojo, algo habitual tanto antes como ahora. Y es la comidilla de la ciudad. Si quieres ascender en tu carrera, tienes que ceder. Wendy no solo era inteligente, tenía bastante reserva mental, como se dice hoy en día. Y sabía exactamente lo que les ocurría a los díscolos. Y eso era exactamente lo que era Wendy, como la actriz Audrey Hepburn, que rechazó a un director, con todas las consecuencias que ello conllevaba. Sí, Hepburn resultó ser demasiado orgullosa, y el director también era mucho mayor y muy desagradable. Hacer con él lo que quería solo era posible bajo anestesia. Y era anestesia general. Como resultado, el director cortó el oxígeno a la actriz, por todas partes y durante mucho tiempo. ¿Y cuántas más Hepburns así andan por el mundo?
Y el destino de Wendy, al parecer, será como el de Purn, y no como el de otras actrices espabiladas que no rechazaron a los directores a tiempo. Además, se consideraba que la hermosa Wendy no era del todo moderna. Había varias razones para ello. En primer lugar, llevaba una trenza. No era demasiado larga, pero era de buena calidad, como había dicho mi madre, rubia y espesa. Era exactamente lo que debía tener una belleza. En segundo lugar, Wendy hablaba muy inteligentemente, lo que en el mundo actual de analfabetismo y jerga no parecía muy moderno. Y, además, utilizaba en su vocabulario citas de sus obras favoritas. Pero esto a menudo no tenía éxito, simplemente no la entendían, la gente prefería otros libros. En conjunto, hacía que la chica destacara del rebaño común, despertando no solo la admiración de quienes la rodeaban, sino también la envidia natural, nadie la anulaba, además. Y no estaba nada mal tener a una chica tan simpática como amante, como decían los hombres que conocían bien a Wendy. Por cierto, todos en el hospital tenían apodos, y todos los conocían. Pero nadie se resistía ni se molestaba, apestaba a una época alegre y despreocupada a la que todos desean volver. A Wendy la llamaban Wendy Castle, en alusión a la posibilidad de vestirse en boutiques francesas, no se podía hablar a todo el mundo de comprar en tiendas de segunda mano. Sí, Wendy podía mantener la boca cerrada. En resumen, Stirlis número 2. Es justo decir que William no tenía un aspecto tan repulsivo como el famoso director, e incluso era considerado por muchas damas como un hombre atractivo e imponente. Pero estaba casado. Y Wendy nunca tomaba el de otra persona, después de todo, William pertenecía a otra mujer. Además, había 2 niños creciendo. No robes y no cometas adulterio, eso le había enseñado su madre, y eso decían los mandamientos de Dios. William no conoció tal sufrimiento, era un fuerte sibarita, vivía para su propio placer, y no veía obstáculos a un pequeño pero tan placentero adulterio. La muchacha, en cambio, no iba por todo eso, intimidad solo después del matrimonio. Y no con William. Pero tales planes iban en contra de las intenciones del superintendente, no iba a divorciarse. No mintió diciendo que su mujer estaba irremediablemente enferma o repentinamente ciega, como el personaje de Pierre Richard en la película favorita de Wendy, El tiro del paraguas. Dijo honestamente que no dejaría a su mujer, ella era su paracaídas de reserva, es que William tenía una suegra rica que le quería. Y eso es una rareza hoy en día. Sí, claro, no es lo mismo comparado con Kisa Borovianinov y los diamantes escondidos bajo la tapicería de la silla. Pero aún así. ¿Y por qué recoger la rama en la que está sentado? Y no solo sentado, sino muy bien y cómodamente. Al menos aquí el jefe fue sincero. En resumen, Wendy debería haber sido más comprensiva y haber hecho el amor regularmente con William en el frío sofá de la sala de curas. Pero Wendy no quería eso, no quería nada en absoluto, seguía dormida. Y el intrusivo abrazo del insolente William no le causaba más que irritación. Sí, Wendy tenía un aspecto muy atractivo y apetecible, pero estaba muy lejos de nuestras famosas modelos de televisión. Aquí habrían hecho su agosto. La chica recurría a todo tipo de trucos, intentaba llevar faldas hasta el suelo al trabajo, pantalones anchos, no se maquillaba e incluso cuando hacía calor se ponía blusa sin escote. Pero nada ayudaba, William la miraba con cara aceitosa y se le caía la baba por la comisura de los labios. Todo aquello hacía que Wendy sintiera náuseas. ¿Y si se tumbaba en el sofá con él? Da detalles, el muy cabrón, pensó Wendy con nostalgia, e intentó no quedarse a solas con el molesto jefe. Bien entrenado en el arte de la seducción, William no esperaba un desaire tan feroz, sobre todo por parte de la habitual enfermera, inútil, del pueblo. Y realmente desconcertado, ¿por qué no? En primer lugar, no es feo. Y en segundo lugar, una relación íntima con el jefe de prometido a cualquier chica un montón de preferencias,
la protección constante de los ataques de novias amargas y la posición de jefe de enfermeras que trató de conseguir muchos. Y aquí fue Wendy que se suponía que era el afortunado. Pasó el tiempo y el testarudo gerente empezó a mostrar su descontento, Asegúrate de suscribirte y ver hasta el final, los vídeos se publican todos los días, lo intento por ti. Empezó a hartarse de todo. La tzatza de la aldea. Así que, para empezar, la tzatza recibió una reprimenda verbal que, por supuesto, no se merecía. Así que nada especial, lo de siempre. Wendy se quedó atónita al principio y luego quiso decir lo que pensaba de William. Por suerte, fue lo bastante lista como para no ponerse a gritar de inmediato, aunque las palabras ya estaban en su lengua. Así que la niña respiró hondo, se imaginó a William en un ataúd, como le había enseñado su madre, y dijo, lo tengo todo resuelto, y no volverá a ocurrir. Solo le quedaba preguntar, ¿puedo irme, señor? Y, con una reverencia, retirarse. No compartió lo sucedido con sus hermanos de mente, solo esperaban ocupar el lugar de una enfermera testaruda en el corazón del director amoroso, y para ellos el puesto de enfermera jefe se presentaba mucho más prometedor. De algún modo, Wendy consiguió terminar su turno, aunque le empezaron a temblar las manos. Es lo único que le faltaba, pensó cuando no dio en la vena la primera vez. Entonces William ordenó que la pusieran de guardia durante las vacaciones. Esto supuso un golpe más tangible, porque mamá había aceptado ir de excursión con ella. Eso por una vez. Y entonces el pequeño mundo que Wendy había construido empezó a desmoronarse. Sí, había que hacer algo con la cabeza. ¿Pero qué? El director no quería irse, ya existía una autoridad estable, desgastada por el tiempo, y una gran reputación, que el infatigable William se esforzaba por socavar. Y, como era de esperar, empezaba a tener éxito. El hecho de que Wendy no tuviera otro sitio a donde ir aumentaba la excitación. Eso era exactamente lo que pensaba el lujurioso jefe, nada, volvería arrastrándose hacia mí y me lamería los zapatos. Hoy se estaba encariñando sin motivo alguno. Pero nuestra heroína no quería lamer sus zapatos, pero quería estudiar para ser médico. Su madre creía que un maestro y un médico son las principales profesiones en la vida. Y siempre dar la oportunidad de ganar un pedazo de pan, y noble, y esto fue valorado en la familia por encima de todo. Pero aquí William insinuó con transparencia que, por ejemplo, para estudiar y trabajar al mismo tiempo será muy difícil. Y él, como jefe de la unidad que le ha sido confiada, lo dijo, no quiere que la calidad del trabajo se resienta. Aunque solía prometer montañas de oro. Estaba claro que el sueño hecho realidad en un futuro previsible no se espera, la perspectiva se vislumbraba simplemente abominable. En resumen, era una cosa o la otra. El muy cabrón, pensó Wendy con cansancio, y apoyó la frente en el frío cristal. El autobús estaba caliente, rodando suavemente por la calzada de asfalto. Todo estaba tranquilo y pacífico, y ella quería tener pensamientos felices. Y Wendy empezó a pensar en cómo conocería a un joven agradable. Se enamoraría, se casaría con él y tendría muchos hijos. Y vivirían juntos con alegría y tristeza, todo el mismo día. Pero el pensamiento saltó inmediatamente a la cruda realidad, no había ningún sitio donde conocerse. No conocía a nadie en el transporte público. En el trabajo los únicos hombres eran el odiado William y el indigno enfermero de Wendy, Peter. Este insolente joven pasaba todo su tiempo libre jugando a la hora popular y completamente desconocido para Wendy juego, CS:GO, que compartía cada día con los que le rodeaban. Ninguna de estas cosas le gustaba a la chica. Además, Wendy no podía contar con un partido lucrativo, era de familia pobre. Y ninguna madre querría que su amado hijo trajera a casa a una nuera así, aunque no fuera de la ciudad. Y contar con un príncipe de peluche y el mismo papá rey de la entrañable película Cenicienta, despojado de una citación, no había manera. Al fin y al cabo, solo él, el ingenuo, a la antigua, decía, si eres una pobre chica ignorante, me alegraré de ello.
Príncipes, hola. ¿Dónde estáis? Solo quedaba esperar un amor grande y puro. Pero también en este caso uno podía quedarse sentado en la sala de espera toda la vida, en palabras de una de las heroínas de Dreiser, la madre de Nancy, muy leída y profesora de literatura, lo decía a menudo. No había donde buscar pretendientes, ni tiempo, los precios subían a un ritmo impensable, había que ganarse la vida decentemente, y eso quitaba todo el tiempo. Debemos hacer algo, repetía en su cabeza al son de una canción popular. Su madre siempre decía que había una salida para cualquier situación, pero que no era visible de inmediato y que buscarla podía llevar mucho tiempo y esfuerzo. Al fin y al cabo, Wendy era una madre inteligente y culta, los dichos de los libros se adaptaban a casi todas las situaciones de la vida. Eso es lo que significan los clásicos. Pero Wendy aún no ha visto una salida. Lo pensaré mañana, pronunció mentalmente la frase popular de hoy, y se quedó adormilada. Y justo cuando el sueño empezaba a cundir, los problemas remitían y se vislumbraba toda la dulzura del descanso para el cuerpo y el alma fatigados, de repente se oyó un grito de auxilio en el autobús. Wendy, que había aprendido a responder incluso a los susurros de los pacientes, había perfeccionado todo hasta el automatismo, 6 meses en cuidados intensivos. Y ahora se levantó de inmediato y corrió a ayudar, era la única forma en que podía hacerlo. Un anciano sin hogar necesitaba ayuda, las personas sin hogar también necesitan una forma de desplazarse. Lo hizo, y se movió, con bastante éxito, hasta que perdió el conocimiento. Ahora el anciano estaba sentado en el asiento, desplomado hacia un lado, mechones de pelo gris desaliñado, una chaqueta de lana hecha jirones y un sombrero desgastado hacia un lado. En resumen, un clásico del género, el vago común sus vulgaris, un sólido 5 en latín. La mente de la chica repasó todas las causas posibles de desmayo, había muchas. Para asegurarse de que el paciente estaba más vivo que muerto, Wendy le tomó el pulso no en la carótida, como se ve en las películas, sino a la antigua usanza, en la muñeca, había pulso. Por cierto, la chica no estaba en absoluto de acuerdo con este americanismo, era mucho más difícil e incómodo tomar el pulso en el cuello. Pero, sin duda, mucho más bonito. Sí, el pulso débil y filiforme era palpable, el corazón seguía latiendo. La muy leída Wendy, gracias a su madre, tenía citas para todas las ocasiones. Y la más favorita era la expresión de la escritora, lo principal es estar vivo, lo demás se puede variar. Y Wendy empezó a variar. Para empezar, ordenó que pusieran al vagabundo en el suelo del pasillo. En las emergencias tenía un toque de mando. Además, nunca perdía los estribos, qué maravillosa doctora habría sido. Es sabido que hay personas que no saben qué hacer a la menor interrupción del algoritmo de sus actividades habituales, de ahí que se produzcan tantos ataques de pánico y estupor a la menor oportunidad. Wendy pertenecía a un grupo de personas completamente distinto, trabajan en los servicios de emergencia y ambulancias, ayudan, salvan y reaniman adecuadamente. Llamaron al conductor y este se detuvo. Era más conveniente aplicar la reanimación cardiopulmonar y el masaje cardíaco indirecto, que era exactamente lo que Wendy iba a hacer. No llevaba amoníaco, ni otros fármacos, ni una jeringuilla. Aunque ahora parece que está prohibido prestar esa asistencia, hay que esperar a una ambulancia. Y a veces se extiende hasta 1 hora, y todo, maldita optimización. Para ser sinceros, era la primera vez que esto le ocurría a una chica. Y poner inyecciones intravenosas en tu hospital favorito es una cosa, pero intentar reanimar a una persona en el autobús, bajo miradas curiosas, es otra muy distinta. Dios lo bendiga, dijo Wendy con voz inesperada, echó la cabeza hacia atrás y, dominada por el asco, se preparó para hacer la respiración boca a boca. El vagabundo, noqueado de la realidad, pareció intuir que estaba a punto de ser reanimado, su boca se abrió y mostró los dientes. Unos dientes blancos de metal cerámica de alta calidad que desentonaban por completo con sus ropas sucias y sus botas raídas. No había tiempo para reflexionar, y Wendy empezó a trabajar furiosamente,
por 3 latidos del pecho se debía respirar una vez, era lo que se llamaba una emergencia, y la Facultad de Medicina le había dedicado varias clases. El cuello y la frente de la chica sudaban, y una gran gota de sudor, concentrada, cayó de la frente de Wendy a la del vagabundo. Fue como si lo hubiera estado esperando, se puso rosa, abrió los ojos, tosió e intentó levantarse. Wendy jadeó sorprendida y los pasajeros del autobús aplaudieron. Ahí está, la gloria, dijo la chica en su cabeza. El pasajero reanimado recuperó rápidamente la conciencia y volvió a sentarse en el mismo asiento. Rechazó la oferta de llamar a una ambulancia y el autobús reanudó su ruta original, la vida seguía su curso. Y llegó la parada, el abuelo había llegado a la dirección correcta. La amable Wendy no podía permitir que el hombre enfermara de nuevo, y se ofreció a despedirle, podría dormir la mona más tarde. De alguna manera, el vagabundo aceptó de inmediato. Además, Wendy se dio cuenta de que miraba con asombro su fina pulsera de plata, regalo de su madre. Se le pasó por la cabeza que tal vez quería robarle, pero lo ahuyentó de inmediato, no lo parecía. Y el precio de esta joya era pequeño, al fin y al cabo, la plata, a diferencia del oro, se aceptaba a precio de chatarra. Y esto valía 1 céntimo. Sí, había algo en los ojos del vagabundo, pero era asombro y aturdimiento, y no ganas de hacerse con la campanilla. Hay que decir que el hombre estaba realmente estupefacto, porque en el brazo de una extraña chica del autobús vio una pulsera de su difunta esposa. Por eso aceptó cuando ella se ofreció a acompañarle, quería averiguar qué había ocurrido. Al fin y al cabo, la pulsera era la joya de la familia, una joya única y que existía en un solo número, fue hecha para el difunto padre joyero de su querida hija. Sobre todo porque su mujer había sido enterrada con él hacía 5 años. Los dos bajaron del autobús, y el vagabundo, de repente, le echó una mano a la chica y la ayudó a bajar. Sí, los acontecimientos empezaron a desarrollarse de forma bastante interesante, el tren del destino de Wendy había girado en sentido contrario y ya empezaba a coger velocidad. Se produjo un cambio sorprendente en el anciano, sus hombros giraron, su espalda se enderezó, se hizo más alto y, de repente, estaba más joven. Wendy creía en las transformaciones milagrosas, pero no hasta ese punto. Y el destino seguía sorprendiendo, el sudoroso abuelo se quitó de repente junto con la gorra el pelo gris, que resultó ser una peluca. Y ahora Wendy contemplaba el agradable rostro de un hombre en la flor de la vida, como decía el maravilloso personaje Carlson que vive en el tejado. Ahora hay muchos hombres maquillados. Hay gente de la misma orientación. Y artistas con prisa por aprovechar sus descansos y seguir maquillados. Detectives y espías, cualquiera, pero no vagos. Wendy ya había abierto la boca para hacer la pregunta natural, ¿quién es usted exactamente? Pero antes de que pudiera, el exabuelo tomó la palabra. Sí, no era un abuelo ni un vagabundo, sino el propietario de Anthony Scott, una gran empresa de transportes. Como ese director, pensó para sí la espabilada Wendy. Así lo apodó inmediatamente. Y el inusual aspecto del jefe se debía a que tenía que vigilar constantemente a sus subordinados, si violaban la ruta o robaban la recaudación. Así que hoy decidió dar una vuelta en autobús. Y como su cara era bien conocida por todos los empleados de la empresa, decidió disfrazarse. Sobre todo porque ahora había muchas oportunidades para ello. Solo que no había calculado que estaría tan bueno con peluca y chaqueta de lana, no era un jovencito. Menos mal que una chica tan simpática llegó a tiempo. Eso es lo que el vagabundo resucitado le tendió a Wendy. Ahora llamará a su guardia y a su chofer, y Wendy llamará y pagará un taxi. Pero, antes de eso, quiere saber de dónde sacó la chica la pulsera. No había nada secreto en ello, como ya se ha dicho, la pulsera fue regalada a su hija por la madre de Nancy. Era barata y solo tenía valor para sus dueñas, se consideraba una reliquia familiar. Eso fue lo que le dijo Wendy al hombre recién enriquecido. Mamá, interrogó el vago. ¿Dónde está? En casa, continúa Wendy. Está enferma,
tiene diabetes. Ante estas palabras, el hombre tragó saliva convulsivamente. Había muerto su amada esposa Miranda por complicaciones de la diabetes. Había que atacar mientras el hierro estaba caliente y el ex anciano pidió permiso. Asegúrate de suscribirte y ver hasta el final. Los vídeos se publican todos los días. Lo intento por ti. Hizo para visitar a la madre de Wendy. La chica siempre había sido tímida con Sue y apenas invitaba a nadie a casa, salvo a sus amigos de confianza. Pero ahora, al parecer, se estaba decidiendo algo más sustancial que una demostración de la cocina de 3 metros de largo. Wendy accedió, y subieron al coche, que el cortés chofer les entregó, y condujeron hasta la dirección. Estuvieron en silencio durante el trayecto, cada uno pensando en sus cosas. Tanto más cuanto que había mucho en qué pensar. Wendy intentaba averiguar quién iba con ella en el coche, y el hombre, que había visto un objeto favorito de su pasado feliz, estaba absorto en recuerdos. De repente, todo se apoderó de él y le llevó a un lugar en el que había sido feliz durante mucho tiempo. Sí, durante un periodo considerable el destino había tratado a Antonio de forma bastante favorable. Consiguió estudiar por su cuenta como prestigioso ingeniero de fábrica de la época. Más tarde pudo ascender, dedicarse a los negocios y ser promocionado. Y entonces conoció a su futura esposa, el único amor de su vida. Como era hombre de una sola mujer, se tomó muy mal la marcha de su amada esposa, y no se fijó en otras mujeres, aunque no faltaron las que lo desearon. Anthony era un viudo envidiable. Además, tenía una ventaja innegable sobre los demás: no había herederos en su familia. Por desgracia, su mujer tenía una infertilidad intratable. Y no se atrevían a hacerlo de la inyección de material extraño. La mala herencia seguía siendo un factor. Y si Anthony Scott lo tenía claro, solo cabía especular sobre el contenido del genoma alienígena. Ni siquiera se podía discutir. La adopción tampoco funcionó. Querían un hijo propio, de sangre, no podían querer al hijo de otro. Y lo que a los ojos de los demás se consideraba una ventaja, para él era una pena terrible. La antigua casa de la chica dejó atónito al empresario. Por no hablar del apartamento, había olvidado cómo era. Sobre todo la diminuta cocina. Pero no fue eso lo que sumió al hombre en el estupor. Simplemente se quedó petrificado al ver a la madre de Wendy. Sobre la cama yacía una réplica de su amada esposa muerta. La misma forma de frotarse el lóbulo de la oreja y de mirar con la cabeza ligeramente ladeada. Incluso una leve caricatura, todo coincidía, una y la misma. El corazón le retumbaba en la garganta a 120 pulsaciones por minuto, sentía frío en el estómago, tenía el cuello húmedo. El vago viudo retrocedía 10 años, así era entonces su querida Miranda, todavía relativamente sana. Wendy, al ver la reacción del hombre, pensó regodeándose: no vas a ser el jefe del Ministerio de Situaciones de Emergencia, Steven. Aunque estaba claro, todos los puestos de este maravilloso departamento llevaban mucho tiempo ocupados. De hecho, hoy ha sido un día de milagros para todos. Pero, ¿cómo es posible que la mujer de la Khrushchevka, asesinada, resultara ser una copia exacta de su esposa? ¿Fue reencarnación, clonación, engaño óptico o ilusión? Había montones de preguntas. Y todas requerían respuestas inmediatas. Había algo más real que un milagro. El tocayo de la famosa profesora intentó preguntar a la madre de Nancy de dónde había sacado la pulsera y cuánto tiempo hacía que la tenía. Pero ella no pudo decir nada concreto, recordando solo que la pulsera se la había regalado su madre. Pero a ella no le gustaba hablar de ello y nunca contaba anécdotas de su vida. Además, nadie se interesaba especialmente por ella hasta hoy. Al mismo tiempo, la pobreza y su marido estaban conmovidos. El padre de Wendy hacía tiempo que había fallecido. Él también estaba sobrecargado de trabajo, pero en otra guardia y llevado a casa en un ataúd de zinc. Como en una de sus películas favoritas, en resumen, todos murieron. E incluso en vida, su familia no era especialmente pija. Él también era orgulloso e inflexible. Él y su madre se llevaban extraordinariamente bien y formaban una dulce pareja, como los llamaban sus envidiosos conocidos.
Pero el empresario no se reía, frente a él estaba la persona sin la que no podía imaginar la vida en los últimos 5 años. Su tren también había girado en otra dirección. Y el destino necesitaba un poco de ayuda. Anthony siempre llevaba dinero encima, por si acaso. Y ahora el hombre, que había entrado en razón, había puesto unos cuantos billetes de $5,000 en la mesilla de noche, suficiente para la primera vez. El dinero debería haber durado mucho tiempo, la ahorrativa Wendy había aprendido a vivir con pequeñas sumas. Su madre empezó a hacer reverencias figuradas y a negarse, pero Wendy cogió el dinero, algo le decía que debía hacerlo. Sobre todo porque el hombre ya había salido de su estupor y era obvio que estaba actuando deliberadamente. De lo contrario, diría que estaba inconsciente, forzado, coaccionado o que simplemente se lo habían llevado. Había ejemplos de sobra por ahí. En casa, Anthony no perdió el tiempo y llamó inmediatamente a un abogado que conocía. Un abogado así debe estar presente en la vida de un hombre de negocios que se respete a sí mismo. Y Anthony se respetaba o se comprendía a sí mismo. Se comprendía a sí mismo, solía decir la madre de Wendy, la profesora de literatura. El vagabundo, consciente de sí mismo y más joven, dio inmediatamente al proceso de búsqueda de la verdad la aceleración necesaria. Rápidamente se contrató a un detective privado que, por un buen precio, empezó a buscar la verdad in situ. Y, como era de esperar, la encontró, perro. Resultó ser muy sencillo. El suegro del joyero había estado enamorado. Incluso empezaron a vivir juntos. Y la mujer de su corazón dio a luz a sus preciosas gemelas, Miranda y Nancy. Pero su vida juntos no funcionó, eso es lo normal. ¿De quién fue la culpa? No pudimos averiguarlo, muchos se han llevado ya a la tumba. Quizás los tiempos eran difíciles. Aunque los tiempos nunca son fáciles, es lo que se dice de ellos, llegaron tiempos difíciles. O los cónyuges civiles no coincidían en carácter, por ejemplo, él ganaba buen dinero, pero se olvidaba de cerrar el tubo con pasta de dientes. O le gustaba poner los calcetines en la mesilla de noche. O ella, no le gustaba hacer sopa. ¿Y qué? En muchos países, nadie cocina lo primero. Y si no tiene suficiente líquido, así llaman en Odessa a los primeros platos, bebe agua hirviendo, té, café, esto y lo otro. Los sabios orientales inventaron un proverbio: si te gustan las cerezas, aprende a escupir las pepitas. Pero poca gente sabe hacerlo, todos quieren reeducarlas y rehacerlas para que otro escupa las pepitas. Al joyero no se le podía recapacitar, y a su mujer, con mayor razón, enseñar a un científico es solo estropear, y ambos se negaron a escupir las pepitas. La familia se desmoronó y los padres se dispersaron en distintas direcciones, dividiendo a los niños. Además, era muy cómodo hacerlo, 2 niñas exactamente iguales. 2 hijas para cada uno, de 2 en 2, sin diferencias. Y nadie ganaba un duro. Así se decidió. Solo acordaron no volver a verse. Al parecer, nos hartamos el uno del otro. Se separaron, muy satisfechas la una de la otra. Antes de separarse, el padre joyero de oro hizo 2 pulseras de plata idénticas para cada hija, como buen recuerdo de sus días felices, un pendiente para todas las hermanas. Es decir, una sola pulsera. La vida continuaba y exigía alegría. El padre joyero encontró otro amor, su nueva esposa aceptó a su hija como suya y la crió como tal. Y entonces la Miranda adulta conoció a su futuro marido, Anthony. ¿Qué pasó con la ex esposa del joyero? Preguntas. La historia no dice nada al respecto. Pero Nancy, la madre de Wendy, resultó ser su hija, y se quedó con el segundo brazalete. Sí, es la hermana gemela de la esposa muerta del empresario y su cuñada. Todo resultó ser sencillo, el puzzle encajó. Todos se quedaron con lo suyo, Anthony obtuvo la información que le interesaba, el detective privado prometió una generosa recompensa, y la madre de Nancy se sintió mejor por primera vez en mucho tiempo. Además, su familia, que casualmente era pariente de un hombre rico,
pudo aceptar cierta ayuda material regular sin que su orgullo o dignidad se vieran comprometidos. Aunque al principio su madre intentó negarse, excusándose en que lo tenían todo. Pero de repente Wendy, que se había vuelto enjuta, le dijo que no lo hiciera. La gota resultó ser de mucho peso. Nancy tenía ahora comida de calidad, todos los medicamentos que necesitaba y una lumbrera de la endocrinología venía a verla regularmente. Se animó y empezó a reírse mucho. Era una risa que mostraba unos dientes blancos y macizos, sin el menor defecto, así se reía siempre Miranda, que había muerto. Y era una risa que al viudo Anthony le encantaba. Además, se sintió halagada por las atenciones de un pretendiente bastante bueno, frecuentaba a la familia. Todo allí le atraía, el ambiente sin pretensiones, la comodidad, la deliciosa comida y los pasteles de col de su madre, que Nancy empezó a hornear de nuevo, pero ella misma no comía carbohidratos poco saludables. A Tony, así le llamaba su Nancy por analogía con el entrañable escritor Chekhov, le encantaban las tertulias nocturnas en la cocina de 3 metros, porque durante el día seguía gestionando el negocio con dignidad, llevando las manos en la dirección correcta. Y también le gustaba ayudar a su familia. Sentía que, además de sus sentimientos de parentesco por su guapa cuñada, había algo más en él. Sí, eso es. Los negocios iban bien, las visitas regulares a Natalie eran una alegría, pero algo seguía perturbando el alma del hombre de negocios. Y finalmente, se dio cuenta. Si las gemelas son todas iguales, aspecto, y modales, y risa, e incluso diabetes, entonces, ¿cómo es que una hermana era estéril, y la segunda pudo dar a luz? Aquí no se hizo el listillo, sino que tranquilamente cogió unos pelos de mamá e hija, con los bulbos intactos, lo que se llama muestras no estándar de materiales biológicos, e hizo una prueba de ADN muy de moda hoy en día. Tony también era muy listo, como si no podía manejar a tanta gente. Y con éxito. Sí, no se equivocaba, el parentesco entre los dos especímenes examinados era del 0%. Efectivamente, Wendy resultó ser la hija sin parentesco de Nancy. Y un día, en pleno bienestar y comiendo otra tanda de pasteles, Tony le hizo una pregunta dolorosa a la madre de Wendy. O mejor dicho, no una pregunta, sino una suposición que se convirtió en certeza. Se sonrojó y se atragantó con su té sin azúcar, una dieta, sin embargo. Pero esto aumentó la confianza del hombre, iba por buen camino. Pero Nancy, ruborizada con todas sus fuerzas, trató de desviarse del camino correcto al camino perdido y empezó a contar inoportunamente algún incidente tonto de la vida, tosiendo periódica e inoportunamente. El testarudo Tony presionó un poco más y la madre de Wendy se derrumbó. Sí, adoptó a la niña porque era estéril. Y realmente quería un hijo. Nancy lloró un poco, su ampolla dolorida se había alterado. Pero no era para tanto, su glucemia era establemente normal y la úlcera trófica de la espinilla derecha, que la molestaba desde hacía años, se había curado. Además, eran lágrimas de una especie de limpieza, había catarsis y ya no había nada que ocultarse. Wendy decidió no decir nada, ¿para qué poner nerviosa a la chica? Además, había desarrollado una especie de amor y ahora pasaba todas sus tardes libres con su amante. Y eso era muy conveniente para todos. Sobre todo porque no había necesidad de ir por ahí con inyecciones a los vecinos, el dinero le llegaba hasta las cejas. A partir de ahí, todo fue como tenía que ir, y Tony hizo lo que tenía que hacer, le pidió la mano y el corazón a la madre de Natasha. Y ella no lo rechazó. ¿Quién lo hubiera dicho? Hace unos meses se celebró su boda, una boda pequeña, prácticamente una reunión. No había mucha gente, pero sí un vestido precioso. Es cierto que no era blanco, pero el color le sentaba muy bien a mi madre, que estaba radiante de alegría. Y por primera vez en mi vida, era realmente de alta costura. Todo el mundo gritó, amargada, en la boda. Y la emperifollada Wendy gritó con todos los demás, vino a la boda de su madre con su prometido, el joven cardiólogo James, del edificio de al lado. «Qué bien», dices, «trabajar juntos es una bendición».
como una pareja curie, juntos, para lo bueno y para lo malo, y sin parar, con todas las de la ley, como se suele decir. Sin embargo, había un pequeño, pero Wendy ya no trabajaba en el antiguo hospital. El caso es que el cariñoso marido de su madre le hizo a ella, a su salvadora y a su nuera, varios regalos sustanciosos, uno de los cuales fue una cita en una buena clínica. Me pregunto por quién. 3 conjeturas. Sí, una enfermera jefe del departamento de gastroenterología. ¡Hurra, hurra, hurra! Cuando el odiado Zapp volvió a abrazarla, la chica escribió su carta de dimisión. William se quedó estupefacto. ¿Qué clase de voluntad propia es esa? Es su privilegio, lo que se le permite a Júpiter, no se le permite al toro. Y no la firmó la primera vez, creyendo ingenuamente que la tonta entraría en razón y volvería a lamerle las botas. Wendy escribió otra solicitud. Y William no tuvo más remedio. Asegúrate de suscribirte y ver hasta el final, los vídeos se publican todos los días, lo intento por ti. Medio que aceptarla. Pero con 2 semanas de trabajo. Ella no discutió, no quería estropear su estado de ánimo, y a la mañana siguiente simplemente no se presentó a trabajar y se cogió el día por enfermedad, se lo dieron sin problemas. Los amables compañeros llamaron a Wendy a casa y le dijeron que William estaba flipando. Pero a ella eso ya no le interesaba, empezaba a tener otra vida. Sí, el destino no ha hecho trampas. Wendy también se casará con el cardiólogo James. Y la novia también llevará un vestido cardín, pero solo en traje de baño blanco. Y mientras tanto, se ha presentado la solicitud en el registro civil y hay un ajetreo diario constante, así es la casa antes de las grandes fiestas. Y a menudo la anticipación de una celebración o su víspera es mucho mejor que el propio acontecimiento. Así que Wendy se alegró de estar girando en medio de tan agradable ajetreo. Por cierto, el nuevo padre, además de la prestigiosa plaza, regaló a su hija un pequeño pero confortable apartamento y un coche. En resumen, un pequeño kit de caballero o, mejor dicho, un kit para una verdadera dama. Y ella y James ya habían empezado a amueblarse. Además, Wendy tuvo la oportunidad de cambiar su apellido y convertirse en Lebedeva, que sonaba mucho más bonito y ganador. En resumen, ni siquiera 2, sino 32 en una botella. Y, por supuesto, un regusto agradable. En uno de sus días libres, de repente se despertó con ganas de ir a su antiguo lugar de trabajo, sobre todo porque James había prometido llevarla, ya que él también tenía que ir a trabajar allí. Era la primera vez que sentía ese impulso. ¿Por qué no?, pensó Wendy. Se separaron bastante bien, la verdad. Sí, William gritó un poco, ¿y qué? Es solo cuestión de tiempo, eso decía Carlson. Decidí ir después de las 13. No tenía sentido ir antes, rondas, procedimientos, esto y lo otro. Hoy James estaba de guardia y podía ir a trabajar más tarde. Wendy se vistió con un traje de fiesta, como decían los jóvenes de hoy, y se hizo un elaborado peinado en la cabeza, siguiendo los consejos de una chica estilista de internet muy avanzada. De camino, nos detuvimos en una tienda y compramos un par de botellas de vino y un pastel. Mi futuro marido dijo que sería suficiente. Hacia las 2 estábamos allí. Cuando la bella Wendy entró en la habitación de los residentes, allí, el único que había, estaba William, bebiendo té fuerte de una taza enorme y muy sucia. Me di cuenta por las manchas en el exterior de la taza, no se veía ningún dibujo. Se podía adivinar lo que había dentro. Por cierto, cuando una chica trabajaba aquí, solía lavar la taza manchada del jefe como parte de la asistencia a su jefe. Para ser precisos, en realidad no la lavaba, arrugaba una hoja de papel A4 normal y corriente y se limitaba a limpiarla por dentro y por fuera. Y sin limpiadores ni detergentes. La taza limpia estaba como nueva. Por lo visto, o William no había encontrado un nuevo amor, o ella, a diferencia de la buena de Wendy, no se preocupaba por su jefe favorito. Algo le pasaba a William, pero la chica no lo entendió enseguida.
El gerente, que no esperaba la aparición de la belleza que le había rechazado, se quedó mirando a Wendy durante varios segundos sin pestañear. Bueno, ¿ves a quién has perdido ahora? Pasó por la mente de Wendy. Entonces el jefe dejó la taza sobre la mesa y, tragando saliva, dijo, con una hermosa sílaba, la primera vez que llamaba a Wendy, ya sabes, estoy divorciado. Sí. Wendy fingió sorpresa. ¿Y eso por qué? Me di cuenta de que éramos extraños, empezó a mentir William. Wendy se enteró más tarde de que su mujer había pedido el divorcio primero, cuando se acercó a su marido en el trabajo y lo pilló, infraganti. El incansable granuja había sido sorprendido haciendo el amor con otra secuaz. Y nadie detuvo a 2 niños pequeños. Por lo tanto, le cortaron el grifo y le echaron del apartamento, todo se lo apuntó la astuta suegra, su antigua admiradora. Y ahora tenía que pasar la noche en la sala de curas, en su pequeño despacho no cabía un sofá. Y yo siempre te he amado solo a ti, Wendy, continuó expresándose por todo lo alto el infatigable cocinero, cansado de pasar la noche en el frío sofá. Sí, en efecto, ten miedo de tus deseos, pueden hacerse realidad. Y puede que no se cumplan del todo. A Wendy le recordó a una famosa gimnasta que decía coquetamente que ojalá pudiera tumbarse boca arriba y mirar al techo. Pero, por falta de tiempo, ni siquiera puede hacer eso. Todo su día está programado por minutos. Al cabo de un rato, mientras hacía un salto de viga, aterrizó con el pie equivocado y de forma ligeramente distinta. Como resultado, se rompió las cervicales y pasó el resto de su vida tumbada de espaldas y mirando al techo, su deseo se había hecho realidad. Pero a un precio terrible. William, afortunadamente, no estaba amenazado por las fracturas. Pero dormir en ausencia de una cama llena empezaba a pasarle factura. Además, había un abominable desaliño en su testamento, un ligero desaliño que no le sentaba bien. La túnica no era solo gris, sino de color tierra, su cariñosa esposa había lavado previamente todos sus ropajes. Su cabeza estaba adornada con la calvicie que ya había aparecido. Además, no era de las damas, en la parte delantera, sino de las damas, en la parte posterior de su cabeza. Y esto, dadas las predilecciones del jefe, era bastante natural. Menudo halcón, pensó Wendy, para quien estaba claro lo que pasaba. ¿Y cuándo hizo eso? Y William se animó como un caballo cuando oyó el sonido de una trompeta. No, ella no vino hoy por nada. Oh, no por nada. Se ha enterado de que estoy divorciado y ha venido. De la emoción no se le ocurría nada. Y tenía que decir algo, el silencio se hacía cada vez más tenso. Y entonces, afortunadamente, los animados médicos y 2 enfermeras entraron en la habitación del residente, la conferencia intrahospitalaria había terminado. Y todo giró sobre sí mismo. Wendy se dio cuenta de que era muy bienvenida, porque no iba a hacerlo. La chica puso vino y tarta en la mesa y anunció que pronto se casaría. Pero no invitó a nadie, aún recordaba algo desagradable del pasado reciente. Todo el mundo parloteaba, y William se quedó frío, ¿cómo iba a casarse? ¿Y qué hay de él y de su gran y puro sentimiento? Empezaron las preguntas de siempre, ¿cuándo es la boda y dónde vais a vivir? Y entonces Wendy dijo que ya tenía su propio estudio. Por cierto, hoy tenemos que ir a la tienda de muebles, ella acababa de mirar algo adecuado. Ah, y el coche rojo bajo la ventana también es suyo, ella y su futuro marido se turnan para conducirlo. Se ha bebido el vino, se ha comido la tarta, es hora de irse. Da miedo mirar a William. Wendy no mira, ya no está aquí, está allí, ella y James han quedado para comer juntos por la mañana, él puede dedicarle tiempo. Y ahí está, de pie junto a Reno, mirándola. Dios, ¿por qué debería ser tan afortunada? Mientras el coche se aleja, a Wendy le vibra el bolso y recibe un mensaje en el móvil. Su madre y su padrastro le han transferido algo de dinero, que obviamente no estará de más en sus preocupaciones. Asegúrate de suscribirte y ver hasta el final, los vídeos se publican todos los días, lo intento por ti.